Hola, sí.
Hola, sí, hola, sí, hola, sí, hola, sí, hola, sí. Oh, sí.
full, sí, sí, no tiene para full, 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 Sí, sí. Hola, sí. Yo te doy. Hola, sí, sí. full, full. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría. Hola, sí. Full, full, Hola, sí. full, Sí. full. Hola, sí. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Como saben, hoy vamos a salir en la tele. Entonces, a pedido del País Cabañas, por favor, la gente que está en el fondo, acérquese. ¿Qué hora es? Queridos hermanos en Cristo, muy buenas noches o buenas tardes y medio. Como siempre, las recomendaciones antes de iniciar esta Santa Misa, esta Santa Eucaristía. Pedimos que los celulares se apaguen o en todo caso poner modo silencio. Intenciones de esta Santa Misa. Vamos a orar por la salud física y espiritual de Romina, Bautista, Juan, Jorge, Hilda, Dionisio, Nilda, Miguel Ángel, Fátima, familia Altamirano Pereira, Pedro, Herminia, familia Ramírez Duarte, Graciela, familia Alvarenga Rivas,
familia Amante Alvarenga, familia Samaniego Amante, familia Vera Amante, familia Verdén Alvarenga. Por Tania, familia Sandoval, Diego Eladio, Félix Roberto, José Horacio, familia Florentín, familia Douglas Franco, Olga y familia Elba Josefina. Por nuestros difuntos, Estefana, Dora, Celsa, Celso, Regina, Irma, Angelito Juan, Demetrio, Damiana, Ángel, Teresa, Eleuteria, Graciela, Adelaida, Agileo, Benicio, Limpia, Eustacio Ramón, Gabina, Domiciano Gabriel, Orlando Saúl, María de Jesús, Juana de Dios, Pedro Pablo, Petrona Pabla, Gregorio, Lucía, Miriam Elizabeth, Feliciano, Dora, Demetrio, Elodia, Julio César, Francisca, Aureliano, Teresa, Mario, Juana Evangelista, José del Carmen, Leonardo, Juan, Julia, Juan Pablo, Rufina, Silvano, Bárbara, Mariano, José María, María Teresa, Lilian Raquel, Miriam Celeste, Rafael, Wilfrida, Epifanio, Evangelista, Cristino, Jorge, María, Celso, Genaro, Eladio, Alfredo Javier, Marciana, Crescencia, Brígido Ramón y María Magdalena.
Sexto día del novenario. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos en este día del novenario en honor a Nuestra Señora del Rosario. El lema de hoy es esperanza para los enfermos, abandonados, empobrecidos y marginados. En este día se nos invita a meditar sobre la importancia de la esperanza para los enfermos, abandonados, empobrecidos y marginados. Durante su vida terrena, Jesús se pasó haciendo el bien. Hoy, todos nosotros, a ejemplo de nuestro Señor, estamos llamados a ser signos tangibles de esperanza para tantos hermanos y hermanas que viven en condiciones de penuria. Nos ponemos de pie y unidos en el canto de entrada para recibir al Padre Víctor Manuel Cabaña, quien en nombre de Cristo presidirá esta Santa Eucaristía. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies los umbrales Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies los umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies los umbrales Jerusalén. Viva la Virgen Rosario. Viva Jesucristo. Y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso entonces. Bueno, pende que informal vende, ¿eh? Me gusta eso. Otro aplauso para usted entonces, porque veo que son una comunidad, o no sé si hoy nomás están todos contentos, ¿eh? O siempre lo veo así. Se gusta, se gusta. Además de esta hermosa comunidad, primera vez se ayuda a Goave, que sigue pende añago y dicen nunca nace mitad, ¿eh? Pero hoy, entonces, la Virgencita nos trae para celebrar nuestra Eucaristía. Así juntos, devotos de la Virgen del Rosario, con este hermoso nombre, esta hermosa advocación que ustedes tienen aquí en su comunidad. Y hay muchas personas que hoy nos están acompañando a través de nuestro primer canal católico Yabuerecoa en Paraguay, Yande Yarañé. Y esto más de 350.000 personas con Haiteña de. Así es que aquí en Trinidad, esta hermosa comunidad de Virgen del Rosario llega a todo el Paraguay. Y me gusta ese entusiasmo que tienen, porque es lo que necesitamos como cristianos en la medida en que vivimos nuestra fe. Y hay acá en Terobetea, ¿verdad? Que estamos aferrados a Jesucristo con el ejemplo de nuestra Madre que nos ayuda a vivir nuestra fe. Y una de estas personas, por quien rezamos también hoy, que estuve visitando hoy, esta tarde justamente estuve por su casa, la señora Devocio. Ella agradece siempre y siempre. Ella ya tiene 98 años, y también muy devota siempre, y nos sigue por medio de Ñandeyaña. Así que rezamos también por sus intenciones y por las intenciones de nuestras familias aquí del barrio. Iniciamos haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y al iniciar nuestra misa,
lo primero que hacemos, queridos hermanos, es reconocernos pecadores y pedirle humildemente perdón al Señor. Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, derrama tu gracia en nuestros corazones. Y ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, condúcenos por su pasión y su cruz, con la intercesión de la Virgen María bajo la advocación de Virgen del Rosario, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra del Señor. Dios nos habla a través de su palabra, que es fuente inagotable de fe, esperanza y caridad. Su palabra nos ayuda a discernir lo que Él quiere que vivamos. Con mucha atención, escuchemos las lecturas a ser proclamadas. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Porque como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, también es para consuelo de ustedes. Y esto les permite soportar con constancia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Por eso, tenemos una esperanza bien fundada con respecto a ustedes, sabiendo que si comparten nuestras tribulaciones, también compartirán nuestro consuelo. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed de Dios.
suspirará por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Cuando iré a contemplar el rostro de Dios, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Las lágrimas son mi único pan, de día y de noche, mientras me preguntan sin cesar, ¿dónde está tu Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios y yo volveré a darle gracias a Él, que es mi Salvador y mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres, y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde estaba Jesús, y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O es más fácil decirle: levántate, toma tu camilla y camina? Pero para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
el paralítico se levantó enseguida de su camilla, tomó la camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificada a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva la Virgen Rosario. Viva nuestra comunidad. Muy bien, un fuerte aplauso para el Señor entonces, queridos hermanos. Vamos a sentarnos un poquitito y vamos a reflexionar. Préstame vos ese micrófono de ahí, voy a ponerme ahí adelante. Tu micrófono, el camisa de PA. Ahí me voy a poner adelante. Daramos ahí se lleva. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, háganse haciendo. Qué lindo que es entonces encontrarnos y sobre todo aquí en esta linda capilla, como les dije, primera vez yo nací Goave. Y entonces ustedes saben que cuando uno entra por primera vez a una comunidad, hacia una capilla, siempre tiene que pedir dos gracias. Una gracia es para la comunidad, es decir, para que ustedes reciban esa gracia que necesitan aquí para su barrio, y más aún con esta advocación tan linda que es el de nuestra Madre, la Virgen, bajo la advocación de Virgen del Rosario. Qué lindo que es esto. Entonces, rezo por ustedes y que el Señor les bendiga, les fortalezca siempre con las características de una mamá que se preocupa siempre, ¿verdad?, de los hijos, para que nosotros podamos crecer bien, para que nosotros seamos hijos auténticos en nuestro camino de la fe. Siempre todas las mamás piden lo mejor para los hijos. Y eso es muy natural, ¿verdad? Porque ayer justamente yo estuve en otra comunidad que lleva también el nombre de Virgen del Rosario también. Y ahí también ellos estaban en el quinto día, este día ñandeña y me, en el sexto día del novenario. Y ahí recordábamos y decíamos la madre siempre, y como era también 2 de octubre, de los santos ángeles custodios. Entonces yo le decía que la mamá tiene esta misión tan importante de cuidar siempre al hijo, de estar siempre al lado de los hijos, de acompañar en todo momento a los hijos. Y una mamá nunca se desanima. Hay una música muy linda a la Virgen, ¿verdad? Ustedes saben de qué saben, ¿verdad? Hoy he vuelto, madre, a recordar. Me ve cuántas veces dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender. Después, que una madre no se cansa de esperar. Muy bien. Y así, ¿verdad? Continúa. Y hay muchas cositas que después dicen de nuestras limitaciones y de nuestros errores. Pues ya digo, ya de cola, ya de limitación. Ya tengo ahí la 100%, la siempre ya por la hiponada, muchas veces ya de cayue. Y justamente ahí es donde viene esta palabra del Señor hoy, en este sexto día, a explicarnos y a decirnos. Dice que Jesús que predica, Jesús que anuncia el Evangelio, la gente, se reunió tanta gente, Aveñandeña y Mejaisa, ¿verdad?, aquí del barrio, se reunió mucha gente, ya no hay por ahí más ni lugar delante de la puerta, y Jesús les hablaba de la palabra. Bueno, este es un primer elemento para darnos a entender la hija, la ñande yara, ñande hina, del Evangelio. Entonces todos estamos atentos, todos estamos queriendo escuchar y saber qué es lo que el Señor nos va a decir, qué es lo que el Señor nos quiere transmitir. Bueno, primer elemento. Pero ahora viene lo segundo, y esto es lo que una mamá también encuentra y ve. Y justamente como yo recorro mucho los hospitales nacionales, también los sanatorios privados, por todas partes, ¿verdad?, donde me llaman los enfermos. También en las casas también, ¿verdad?, porque hay muchos que ya no pueden salir de su casa, porque están postrados en el lecho. Les llevo la comunión, la unción de los enfermos, en fin, todo lo que hace un sacerdote, ¿verdad? Ahí en IPS la vez pasada me encontré con una señora que justamente me estaba diciendo que su hijito entonces estaba
paralítico, una partecita, no podía mover las piernas. Y uno mira, ¿verdad?, el sufrimiento de una madre, pero una madre que no se cansa de acompañar a ese hijo enfermo. Ustedes saben, queridos hermanos, me toca el alma, me toca el corazón eso. Cuando veo tantos hermanos nuestros que vienen de todas partes, se va poniendo yo, me mueven de ellos, y dice vaquería, vamos para la vaquería, vamos para la vaquería, ¿dónde queda vaquería? En Caguazú, Picualle, verá. Bueno, voy a ir preguntando, a ver si saben. Mopa Obeta, Juguasajá, ya, Pepe de tema. ¿Dónde? Sajame. Juguasajá en Concepción, Santa Picualle, a la Cevalle, Pelle Villamente. Mopa Obeta, la Juguaguazú. Concepción me pellente Manango, que soy concepcionero. Bueno, a ver, hay tantos lindos lugares, pero uno mira y entiende esa pobre gente que se acerca, que viene y le acompaña a ese hijo o le acompaña a esa hija. Y me tocó el corazón, ¿verdad? Porque me decía, yo hace para ir aquí 1 mes y medio más hija, güey, a ver. Ana, no sé, porque donde que yo vi la pojaina, rojarojina, pero vender a la hora de mumbamí, la hora de comida o pepe, pero yo voy a algunas cositas, ¿verdad? Y bueno, así uno procura, le envía a alguna fundación, ¿verdad? Cuando no hay esa posibilidad para comprar remedios, porque esa es nuestra realidad lastimosamente, ¿verdad? Pero nosotros procuramos y hacemos, por lo menos en el silencio. Hay muchas personas, queridos hermanos, que en el silencio están haciendo lo mejor de sí mismos para sacar adelante, para ayudar. Hay fundaciones, hay hermanos que, bueno, de su propio dinero ayuda como puede. Otro gato yapó un poco de rifa, o yapó un poco de milaneseada, o yapó cualquier cosa, yapó, ¿verdad? Pero todo en ese sentido de solidaridad. Bueno, y esto me hacía acordar, ¿verdad? Porque miren, queridos hermanos, aquí dice, le trajeron a un paralítico. Pero cuando hablamos aquí en la palabra de Dios de un paralítico, no estamos hablando tanto así como de ese niño que yo veía ahí, que pobrecito estaba paralizado y miraba ahí, y la mamá, más de 1 mes y medio que está ahí, procura de aquí para allá a ver cómo podemos salir adelante, y sin cansarse de esperar, como decíamos en esa música. Una madre no se cansa de esperar en esa gracia del Señor. ¿Cuál es la gracia de Dios que hoy nos puede tocar? ¿Cuál es la gracia de Dios que hoy nos puede ayudar a salir adelante, ¿verdad? Juntos como comunidad. Algunas veces nosotros, seguramente que ustedes, algunos habrán pasado por esa necesidad, o algunos seguramente que también ayudan ante esas necesidades porque saben, y personas que se le acercan, ¿verdad?, y que piden un poco de ayuda. Lo importante es que cuando dice aquí, llevándolo entre 4 hombres, el número 4, ¿por qué no es 3? ¿Por qué no es 5? ¿Por qué no son entre 2 lo que le llevan a ese paralítico? ¿Por qué es 4? Porque 4 quiere decir todos. Los 4 puntos cardinales. ¿Cuáles son los 4 puntos cardinales? Norte, sur, este y oeste. Van a venir de todas partes, del norte, del sur, del este y el oeste. Todito, exactamente, de todas partes. Entonces, queridos hermanos, el número 4 quiere decir la comunidad, toditos, completo. Es decir, que si nosotros le llevamos ante Jesús al paralítico, quiere decir que enterovetea, toditos. 4 hombres quiere decir que toda la comunidad nos preocupamos para que nadie se quede con una enfermedad de parálisis, pero espiritual. Ahora no vamos a hablar de parálisis de tu pierna, de tu brazo, de tu cabeza, de tu oreja o de tu nariz. No, sino que lo que estamos hablando aquí es, queridos hermanos, todos tenemos que preocuparnos para que no existan familias jóvenes. No sé si ustedes hoy aquí en esta misa están toditos los del barrio que pertenecen a esta comunidad. Pero yo, toditos están aquí, toditos. ¿O hay más gente? ¿Hay más, amigo? ¿Hay más? Si hay más bien, ¿se dan cuenta? Entonces quiere decir que seguramente que hay luego gente, familia que nunca vienen, ¿sí o no? Sí, Bellente Manasse.
Porque estaba yo en el anduya y no, ¿sí o no? Sí me llevo y sé la sí. Porque ando vivo ahí. A pesar de que está aquí, puede vivir enfrente, puede estar ahí al costado, que esto, que aquello, pero si te evito, no me acuerdo. Es decir, muchas veces estamos paralizados por qué cosa, o nubilados por el dinero, porque tenemos trabajo. No, padre, yo estoy muy ocupado, yo no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque estoy muy ocupado y estoy muy cansado. Yo trabajo de lunes a viernes y no tengo tiempo, tengo que ir a descansar en San Bernardino, tengo que ir a descansar en Areguá, o tengo que ir a descansar, aunque sea ahí debajo de mi hamaca, pero a descansar. Allí va. A la ñandellana, si te evito, no me acuerdo. Entonces, queridos hermanos, upeaco dice la parálisis. En nuestra vida espiritual, en nuestra vida de Dios, nos olvidamos lastimosamente del Señor. Estamos paralíticos. No nos movemos por el Señor. O si no, también dentro de una actividad que tenemos que hacer. Hay alguien que necesita, en nuestra comunidad hay hermanos que necesitan de nosotros, pero cerramos un ojo y después cerramos el otro ojo también. A ver, vea dónde ya esa estemos ahí. Más para los que añan de más para los peñas de quiere, más para de vecino, lo que sea. Y eso sucede lastimosamente en nuestras comunidades. Y entonces nos acostumbramos poco a poco a vivir como en jaulas, encerrados. Nuestras hermosas casas, con 5 metros de altura la llane muralla, ¿cuera? Con 2 o 3 cámaras para controlar a ver quién va se acerca a mi portón. ¿Quién va a ver muralla ariña muy lleve? Vaya era, filo espinado nunca. Ha electrificado lleve. O más no, a la ñati allá. O ya lo ve hilore o más no, esos correan esa electricidad. Como no, estoy ya movida de metralleta movida y veo a tener la. Va la peña mondo y va. Esa, ve ahí seina. O me va metralleta o disparaba a vender la peña mondo y va y te va. Ese era fuego artificial. Balín de goma la disparada ese. Da este y la balín de teina. Pero como no, y te operante más la faltaña de teina. Coangan ya de coma lleva ve muralla ya muy pava electricidad ya muy mala cámara de pillapama. Coangan de poco las portones a da hemos habido si no ve popata la venden haciendo y pero se gasta tanteante y nada bate cual hace tiro al blanco. Unidad de metralleta ve muralla y de esa como eso disparana. Donde yo, pero balín de goma nomás, balín de goma. Bueno, pero eso quiere decir, queridos hermanos, que muchas veces estamos encerrados y estamos paralizados. Paralizados. Somos paralíticos, queridos hermanos, y entonces no nos damos cuenta. En vez de que ñaseña lleva ya guatá, ya cué, ya punanay, ya me ya sabe, ñandera visión y contenido. Sin embargo, parece que nos alejamos en lugar de acercarnos. Y aquí lo lindo es que justamente estos, que apenas saben que Jesús estaba allí predicando la palabra, les predicaba la palabra, él mismo se acerca a la gente. Y entonces la gente se entusiasma y la gente quiere escucharlo. Y ojalá que nosotros tengamos esta actitud de escucha. Pero como es tan difícil, queridos hermanos, llegar hasta Jesús, porque dice que estos 4 hombres que ahora le quieren acercar junto a Jesús, que no podían ingresar, porque está la muchedumbre, apea ahí muchas veces medio ñande egoísta, jate cuñandente sea, y potá la milagro, y potá veñandera, guaná veñandera, y entonces nos es difícil, ¿verdad?, compartir. Sin embargo, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, 73 libros ya veré, toda la palabra de Dios siempre nos habla de vivir en comunidad, Toda la palabra de Dios, 73 libros, no, sino que es una conversión nuestra para que nosotros podamos compartir y hacer, era la construcción del reino de Dios. Construcción del reino de Dios. Dice comunidad. Ya entonces en la medida que ñande atuña, reflexionar, mañana, ya se sabe ñande yara ella ñande, tenemos aquí en nuestra cabecita el deseo de construir el reino de Dios. Construir el reino de Dios no quiere decir solamente un aspecto
religioso, queridos hermanos. Construir el reino de Dios quiere decir nuestra familia, quiere decir en el lugar de nuestro trabajo, quiere decir construir justamente el reino de Dios aquí en la comunidad con todos. Toditos tenemos que estar en esa construcción del reino de Dios. Toditos. Tenemos que procurar dar ese granito de arena para que el reino de Dios se haga presente en medio de nosotros. Y bueno, eso es lo que el Señor nos está proponiendo. Y por eso estos 4, que quiere decir toda la comunidad, se interesa y se preocupa para que nadie esté paralizado, para que nadie esté ahí ocioso, para que nadie se olvide de Dios. Miren que hay una característica: el paralítico coge teco y ñe en guay. Ahí no ñe. En ningún momento el paralítico dice ni a, ni e, ni i, ni o, ni ay, ni gusto y te la pella. Vaya, ni de ir y allá que ye, porque dice que le bajaron, del techo le bajaron. Eso quiere decir, queridos hermanos, que tenemos que ser creativos. ¿Ustedes jóvenes de dónde vienen? ¿Ustedes son de esta capilla o no? ¿De dónde vienen? ¿Eh? De Aregua. Anda, pero y la frutilla. Yo quiero la frutilla. Y yo no me trajiste. Con razón que su camiseta lo de color de frutilla. Ah, mira que bien. Fuerte aplauso para estos jóvenes. Mira un poco. De Areguache. Qué alegría, che, qué juventud. Y qué bien que cantan, che. ¿Dónde aprendieron a cantar ustedes? ¿Dónde? En Areguá. ¿O se fueron a ir para Caraí para aprender? Ah, bueno, menos mal. Está bien. Entonces, fíjense, porque justamente le iba a decir, qué importante que es, queridos hermanos, cuando nosotros tenemos verdaderos músculos en nuestra vida espiritual. Eso quiere decir no ser paralíticos. Y por eso justamente le iba a felicitar a estos jóvenes, pero le felicito a estos jóvenes de Areguá. Y aquí levanten la mano todos los jóvenes aquí de la capilla de Virgen Rosario. Aunque sea mi 80 años, ya veré que vayamos a la de nosotros juventud, y claro, aunque sea del corazón, de la mente, del espíritu, nunca bajar, ¿verdad? Nada. Pero, queridos hermanos, es importante, no ser paralíticos quiere decir que nosotros tenemos que mover, darles músculo a nuestra realidad. Que es la comunidad la que se preocupa, le agarra a este paralítico. Y el único que nos puede sanar de una parálisis, nuestros jóvenes que pueden estar paralizados, nuestros jóvenes que muchas veces no se comprometen o no entran, bueno, solamente Jesús es el que nos puede ayudar a salir adelante. Solamente la fuerza de Dios es la que nos puede transformar, es la que nos puede ayudar. No va a ser ni la plata, no va a ser tampoco porque Arecope tiene hermoso trabajo, no va a ser no sé por qué cosa, porque Arecope tiene gran título de universidad o lo que sea, no. Todo eso, queridos hermanos, son elementos indispensables que Dios nos ha dado como cualidad para que justamente no nos quedemos paralizados, para que nos movamos, tengamos los músculos, pero es la comunidad la que, ante la imposibilidad y la dificultad, porque no piensen que es fácil, queridos hermanos, mover y sacar a alguien que está enfermo de parálisis. Así, ¿no? Levanten la mano todo lo que antes, cuando éramos chicos, jugaron el juego estatua. Aquí hay 1, 2, 3, ya jugaba con estatua, ya. Hasta ahora, vos le hacés jugar a tu hijo en la catequesis. Bueno, así es usted. Ustedes ya no jugaron más, ¿verdad? ¿Juegan todavía? Vení un poco, vamos a jugar un poco. A ver un poco. Ya también de Vale, ¿quién va a ganar? Estás llamando a mí de mi tiempo. ¡Estatua! Tú ya vas a perder, mami, lo mismo, pues. Va a ser estatua. Vení vos a ver si te hacemos. ¡Estatua! Bueno, si ganás, vean, qué bien, che. Bueno, pero nosotros no podemos quedarnos ahí duros como cristianos, ¿verdad? Sino que nuestra vida es verdaderamente un movimiento continuo. La vida cristiana, y el Señor hoy nos llama a no ser paralíticos. ¿Y quién es el que nos va a sacar de esa estatua? Nos va a sacar el Señor, el único. Ni la plata, ni el dinero, ni nada nos va a sacar de eso, queridos hermanos. Solamente esa fe profunda en el Señor, cuando nos aferramos, creemos. Y por eso también, al final de cuentas, este paralítico se deja llevar por la comunidad.
Apenas la gente doña este cuñe en Gua, este con doña ella hoy. Y es la comunidad la que le baja, dice, frente a Jesús le puso. Ahí entonces, haciendo un agujero, descolgaron la camilla por debajo del techo, desde arriba, entonces descuelgan al paralítico. Y al ver la fe, ahí pone ahí, al ver la fe de esos hombres que le traían al paralítico, Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es decir, queridos hermanos, es la comunidad la que sana al paralítico. No es ni porque es Huerovia, ni porque es Yerureni o Zapucae. Jesús, yo que soy paralítico, se ayuda a mí. No, el paralítico no habla. Dice que Jesús le sana, ¿por qué? Porque ve la preocupación de sus hermanos. O sea, querido hermano, esto quiere decir que nosotros tenemos que ser misioneros. Si aquí tenemos muchas familias, si hay pona la venderoga, cuera, llevan. Y entonces, ya popula timbre, pues ya dispara. No, ya popula timbre, no, toña tende y vayan de yo. Y ahí le entregamos. Usted vio, le entregaban a todito, le entregaron su invitación. A todito va le entregaban. Pero mañana se deje pensar. Mala arubio y la joga ponaitea. Pero que la juez mi mija, pero arbi. Pero que la juez mi mija. Pero que fiscal cuera y arbi. Pero que mi mía ahí. Pero que político cuera y arbi. Pero que ahí. ¿Está bien de mí? Lleve a esa joga ponaitea. Ando muy bien y que no abrí hoy, bebe la puerta. Pero yo que siempre están ahí por todas partes. Ahorita la elección, acuérdate, la entre el pueblo. Hay fotos aquí, señora. Ahí mi tima ven. Y después, si te evito, no me acuerdo. Queridos hermanos, qué importante sacar de esa parálisis, de esa mentalidad paralizada que tenemos, de cómo nosotros vivimos la palabra de Dios. La palabra de Dios llega y tiene que llegar al profundo del corazón para que nosotros podamos cambiar. Y entonces, al ver la fe de estos 4 hombres, es decir, de esta comunidad, es que Jesús nos cura. Ustedes, les aseguro, queridos hermanos, que le van a convertir a quien sea, si usted verdaderamente, como dice el Señor, tú crees. Y si nosotros decimos, creo, Señor, pues hoy es ¿verdad? Si ustedes tienen fe como un granito de mostaza, le pueden decir a esta morera, quítate y plántate en el mar, jaupea, o ya puedes, se va y se va a plantar el mar. Eso es una exageración que el Evangelio te está diciendo para decir que cuando nosotros tenemos fe, podemos mover montañas. Así que, queridos hermanos, hoy nuestra madrecita, la Virgen, la mamá es capaz de mover montañas. La mamá es capaz de convencer al hijo. ¿Por qué? Porque tiene paciencia, porque está al lado de su hijo, porque le acompaña, porque le quiere, porque le ama. La comunidad representada hoy en nuestra Madre, la Virgencita del Rosario, nos tiene que ayudar también eso. Para salir, queridos hermanos, aquí en nuestra comunidad, nuestras parálisis, para que podamos ser curados. Y por eso después al Señor al final le dice, bueno, por la fe de esta comunidad, yo te digo a ti, qué más fácil decir, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ojalá, así como termina el Evangelio, también nosotros aquí en esta comunidad, en este barrio, en esta parroquia, podamos decir lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo terminaba el Evangelio? Todos se admiraban y decían, nunca hemos visto cosa semejante. Ya repetí mí, nunca hemos visto cosas semejantes. Más fuerte, nunca. Entonces le añade ya, nunca hemos visto cosas semejantes aquí en nuestro barrio, en nuestra capilla de Virgen del Rosario. Cuánto político, cuántos jueces, cuántos fiscales, todos los que están ahí al frente de la organización de nuestras comunidades, que están aquí presentes. ¿Por qué? Y porque queremos hacer bien las cosas. Vea la verdadera conversión. Vea la ñaña en parálisis, con ñaña zeta, ñaña moita pete non debe hoy, para que el Señor nos dé elasticidad y no nos quedemos con nuestra primera comunión de antes, con nuestra religión de antes. Porque en Daipórico ñandea pues te ve la ñaña de vicio, ñaña imite, pero entonces quiere decir que ñaña convertida. De salir de parálisis
y sobre todo comprometernos a full en la construcción del reino de Dios. Que así sea. Viva la Virgen Rosario y viva nuestra comunidad. Y fuerte aplauso para el Señor entonces. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a presentar nuestras intenciones. A cada invocación respondemos: Padre de misericordia, óyenos. Padre de misericordia, óyenos. Por la Santa Iglesia, para que, como María y Maestra, se solidarice con los pobres, enfermos, abandonados y marginados, que guardan con esperanza una vida digna de los hijos de Dios. Oremos. Padre de misericordia, Óyenos. Por los gobernantes del Paraguay, para que por medio del diálogo encuentren soluciones a los conflictos que sacuden a nuestro país. Oremos. Padre de misericordia, óyenos. Por todas las personas que sufren, material o espiritualmente, para que Dios les fortalezca, les consuele y encuentre en la acción de los cristianos esperanza, amor y solidaridad. Oremos. Padre de misericordia, escúchanos. Por nuestra comunidad Virgen del Rosario, para que por la intercesión de la Santísima Virgen María llevemos alegría y esperanza a los hermanos que sufren. Oremos. Padre de misericordia, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que hoy te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Con los dones eucarísticos del pan y del vino, presentamos nuestro compromiso de acompañar y asistir a los hermanos más pobres, enfermos y abandonados en nuestra comunidad. Cantemos. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que prepares nuestros corazones para ofrecer este sacrificio y así poder celebrar de tal modo los misterios de tu Hijo unigénito, que seamos dignos de alcanzar tus promesas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con todo su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde antiguo, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza.
En Cristo, nuevo Adán, y en María, nueva Eva, se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende nuevamente su camino hacia la Pascua eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 dicen los querubines, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo, 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 dicen los querubines, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. ¡Viva Cristo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros que estamos aquí celebrando esta Eucaristía, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la advocación de Virgen del Rosario. Con su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fuerza y con mucho entusiasmo, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. El reino tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Con un corazón limpio, acerquémonos al altar a participar del banquete del Señor. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, liberador. Eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escucha
escuchó mi voz. Clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder el enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me guardaban la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz. Clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder el enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz. Clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. El enemigo me libró. Para todos los hermanos, aquellos que no han podido acercarse a recibir a ese Jesús sacramentado, pueden hacer la comunión espiritual rezando la siguiente oración. Creo, Señor mío, que estás presente realmente en el santísimo sacramento del altar. Deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, permite que llegue a recibir pronto en plenitud, recuperando el estado de gracia necesario por la confesión. Amén. Bueno, todos los que podemos ponernos de rodillas, Ñañezu imita frente a nuestra Madrecita, la Virgen del Rosario, los otros se pueden parar y vamos a hacer nuestra oración a nuestra Madre, la Señora del Rosario. Vamos a pedir por nuestra comunidad, vamos a pedir que por intercesión, como siempre, una Madre que no se cansa de esperar, una Madre que nos ayuda a caminar, una Madre que no quiere que vivamos paralíticos, sino que una Madre que se preocupa, tiene la paciencia y la perseverancia para que los hijos puedan cambiar. Y todos necesitamos, queridos hermanos, cambiar. Vamos a pedirle esa gracia por nuestra vida, primero nosotros personalmente. Miremos nuestro interior, nuestros pecados, nuestras intenciones. ¿Cuál es la imagen de Dios que tenemos en nuestra vida? Vamos a mirar alrededor nuestro, en nuestra casa, en nuestro barrio. Si estamos paralizados, la de comunidad, la de capilla, la de parroquia, entonces, para que podamos movernos con la fuerza y el Espíritu del Señor, para que podamos llegar a todos nuestros hermanos que viven alrededor nuestro, en nuestra parroquia,
en nuestras capillas. Y sobre todo, Señor, rezamos por nuestra nación, por nuestro país, para que no estemos paralizados a causa y embelesados y anonadados a causa del poder, del placer y de la plata, para que podamos movernos, Señor, con esa agilidad de la gracia que solamente tú nos puedes regalar. Y por eso ahora aquí de rodillas, ante nuestra Madrecita, Nuestra Señora del Rosario, vamos a decir juntos nuestra oración. Santa Virgen del Rosario, Madre nuestra, tú que eres nuestra esperanza, fe, luz y ternura, de luz y de en esta ocasión, rezando a tu Santo Rosario, rezando a tu Santo Rosario, he conseguido encontrar esperanza esperanza y consuelo. y consuelo. Te pido que perdones mis pecados, Pido que perdones y si en algo te he fallado, le suplico a Dios le suplico a Dios que me pueda conceder que me pueda conceder una vida una vida en la que pueda alabarte en la eternamente. que pueda alabarte eternamente. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen del Rosario, Ruega por nosotros. Virgen del Rosario, Ruega por nosotros. Virgen del Rosario. Ruega por nosotros. ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces a nuestra comunidad. Muy bien, vamos a sentarnos y vamos a escuchar un poco las indicaciones aquí de nuestros hermanos que están al frente de esta comunidad tan hermosa. Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos. Da mucha satisfacción ver que la presencia de todos ustedes nos anima a seguir trabajando y a procurar llegar cada vez a más hogares. Muchas gracias a la comunidad, porque todo lo que hacemos es gracias a ustedes. En primer lugar, muchas gracias a País Cabañas. Muchas gracias, País, por acompañarnos en nuestra comunidad. Tenés muchos fans, yo te dije acá. Una señora tiene ahí tu foto luego. Bueno, gracias, País. Muchas gracias a los hermanos de Hogares Nuevos. Muchas gracias por su presencia. Agradecido, hermano, tenemos acá unos obsequios para ustedes. Y muchas gracias a estos chicos del coro. Este coro se llama Endecri, se llama, que quiere decir enamorado de Cristo, ¿verdad? Espectacular su nombre. Y cantan bien los chicos, ¿eh? Muchas gracias, chicos, y da gusto escucharle. Gracias a toda la comunidad. Y el martes en nuestra fiesta patronal le esperamos a todos. Gracias. Bueno, y yo como siempre agradezco también a toda la comunidad que nos van invitando. Ñandeyara Ñe'e así va pasando por todos los lugares. En estos días estuvimos por varias comunidades que llevan el nombre de Virgen del Rosario, bueno, San Francisco de Asís, y así. Después ya viene Virgen del Pilar,
y así nos estamos moviendo. Yo verdaderamente quedo admirado con tantas comunidades tan hermosas como la que ustedes tienen. ¿Por qué? Y porque justamente a través de Ñande Yarañe, pensaba vender o vaina. Ahí está Ñande Yarañe, que estamos transmitiendo. Y esto que comenzamos hace 3 años y medio. 3 años y medio, entonces, al servicio de la iglesia, al servicio de tantas comunidades. Y gracias a esto también nos damos cuenta que es una fuerza impresionante la que tenemos en cada capilla, en cada barrio, en cada familia, cómo nos preocupamos había sido. Nishendaro Vieguri, la inmensidad y la fuerza y la gracia de Dios, cómo actúa en el corazón de tantas familias, de tantas personas que se preocupan, así como ustedes también aquí en este barrio. Es la primera vez que yo vengo aquí y quedo admirado por todo lo que estoy viendo, por la hermosa capilla que tienen, por este entusiasmo que también tienen. Ciertamente, seguramente que hay muchas cosas todavía que tenemos que seguir creciendo, como en todos lugares. ¿Entendés? Ahí perfecto, lleva, ahí la 100%. El día que lleguemos al 100%, upe peñadita más vaga, veina, lleva, upe a la reino del cielo. Y es lo que procuramos. Y les felicito, queridos hermanos, que ustedes hagan ese esfuerzo. Y Ñande Yarañe les agradece también, como le está diciendo, más de 350.000 personas, esta misa todos los días están siguiendo en todo el Paraguay. Ana Pepe, hoy ve ver hoy la foto, ya se a mí la foto, se ponamos ver la vende foto, ve. Ahí está. Bueno, eso es. Esa Camila de foto, pero se hablan de foto, llama a mí. Esa a mí se pone para esa mancena. Bueno, ustedes saben que esta foto es justamente cuando nosotros pasamos por las casas con el famoso programa que se llama Ñande Upukwe Pupore. Y aquí hay 2 señoras, vemos pues a mí la vende bona, Pepe ahí, en primera plana. Ahí están las 2 que son justamente las personas que ya salieron aquí. Pero lluveta y nada, porque bueno, y veina vende porque te ve la hora como 80 años para arriba. Allí va, bueno, y veina. De que como 80 ahí. Dense más Iguri. Pero tendero y la foto. Esa. Pilla y teme. Ustedes ya salieron también, ¿verdad? Reyya. Bueno, y así. Vamos pasando por todas partes y esto es lindo, queridos hermanos, porque nos hace vivir en comunidad. Nos hace vivir así como el Señor nos quiere para que formemos esta hermosa iglesia que formamos. Bueno, Ñande Yarañe vive a través de lo que ustedes también colaboran. 3 maneras. 1, con los famosos auspicios. Vea lo primero. 2, a través de los padrinos. Así que si todavía ustedes no son padrinos, hoy ¿cómo van a pedir la padrino ahí? Y 3, miren por allá, sabe mañana voy a votar porque na ve la alcancía. Pero ve manejar, pensemos, o si no, no pensemos ahí. Ambos te dan la qué. Bueno, esa es la 3 manera. Auspicios, padrinos y lo que las comunidades quieran ayudar a colaborar para que nosotros podamos seguir evangelizando y llegar hasta todas las familias. Así que estoy muy contento, les agradezco a ustedes y que siempre les mantenga el Señor en esta unidad y en este empeño de trabajar por el reino de Dios. Que así sea. Amén. Bueno, nos ponemos de pie, queridos hermanos, y vamos a concluir nuestra misa con la oración final. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que habiendo proclamado en este sacramento la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a los dolores de su pasión, podamos también gozar de tu consuelo y participar de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva Cristo resucitado. ¡Viva! Y viva la Virgen del Rosario. ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. Y un fuerte aplauso para todos ustedes. Bueno, y mientras el coro va cantando, al final yo voy a hacer una
breve imposición aquí de las manos. Las personas que libremente quieren recibir con la fuerza del Espíritu Santo se pueden acercar aquí adelante. Y vamos cantando y nos despedimos de nuestra celebración. Señora Virgen del Rosario,